Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM. Todo el tiempo, en todas partes. Les habla Mari Menuto bajo la producción de Zenaida Gamarra, en la gerencia de producción Ana Karina Ramos, en la dirección de la emisora Edgar Barrios, en los controles Josber Morales. Amigos, estamos con ustedes y les vamos a invitar desde ahora a seguirnos @BE Piso Empresarial y a www.venezuelaempresarial.com.be. Nos interesan, como siempre, todas las semanas se los decimos, sus comentarios, sus casos empresariales, sus emprendimientos, porque son muchas las lecciones que tenemos que dejar soportadas como testimonios de lo que hemos hecho las empresas y los líderes venezolanos para resistir, persistir y superar los grandes desafíos de esta coyuntura tan extrema que nos ha tocado enfrentar. Todas las semanas, todos los días tenemos informaciones diferentes, cosas nuevas a las cuales tenemos que hacerle frente para poder surfear esta ola que cada vez se nos pone como más alta. Hoy, amigos, el tema va a ser estrategia comunicacional como solución al país. Amigos, tenemos como invitado a Jorge Jiménez. Ustedes lo recuerdan, ustedes lo conocen. Él además un ancla muy conocida, muy reconocida y muy querida de Unión Radio. Llevaba con la derecha y con la izquierda. Y lo tenemos de regreso en Venezuela, por supuesto, para hacer más trabajo, más esfuerzo para dedicarse a levantar, a construir este país. Lo decimos todas las semanas, nosotros necesitamos el talento venezolano en Venezuela. Y vamos a hablar con él acerca de qué es la estrategia comunicacional y cómo no solamente la estrategia comunicacional puede salvar a una organización, sino además puede salvar a un país. Amigos, bienvenido, Jorge. Encantada de que estés aquí en cabina en Venezuela Empresarial. Muchísimas gracias, Mari, por esa presentación y gracias a todos tus radioescuchas por estar allí cada semana escuchando este espacio tan importante, un espacio de debate, un espacio para transmitir ideas y para tratar de entender lo que sucede en nuestro país, no solo en el ámbito empresarial, sino, como tú muy bien lo decías, lo que sucede en todos los ámbitos de nuestro país, especialmente en el ámbito comunicacional. Así es. Jorge, hemos venido trabajando incluso desde tu llegada, te has incorporado al equipo de grandes talentos y profesionales que han estado trabajando para justamente construir esa nueva Venezuela, esa Venezuela que necesitamos, esa Venezuela que realmente sí es posible y que tenemos que, además de llenarnos de entusiasmo, de ánimo, de, a pesar de todas las dificultades que tenemos, el sector privado realmente está sobreviviendo, como tú lo sabes, y hoy lo que queremos llevar es un mensaje de estrategia comunicacional, porque muchas organizaciones quizás todavía están en el modo producir, mantener operaciones, seguir levantando sus negocios y sin embargo carecen o ignoran el poder que tiene la comunicación, la estrategia, el lineamiento discursivo para poder levantar esos negocios. Así es, Mari. Fíjate que lo que tú señalas es tan importante que pudiera una empresa ser la organización mejor productora de un rubro específico. Sin embargo, a pesar de que pueda producir a grandes niveles, a grandes escalas, mientras no diga lo que hace, mientras no comunique lo que realmente ellos están haciendo, pues eso se convierte en un gran error y en un error tan grande, tan garrafal, que pudiera llevarlos a la quiebra. Porque fíjate que hay empresas que incluso tienen su anclaje productivo y su anclaje en materia de recursos humanos, de talento humano, precisamente en la comunicación interna, que es como realmente se conoce y como uno le llama. Esa comunicación interna que permite que tus empleados en un momento determinado te defiendan tu organización, defiendan tu producto, defiendan esa empresa como su segunda casa, su segundo hogar, y eso solamente lo logras a través de la comunicación y de la empatía que pueda tener el trabajador con los patronos. Si no logras esa empatía, entonces sencillamente la empresa puede llegar a la quiebra. Excelente, porque acabas de tocar justamente el primer tópico que yo tenía para este programa, el primer tema.
El primer tema definitivamente está en ese endomarketing, en ese mercadeo interno, en que el primer eslabón que tenemos que tocar en las organizaciones es definitivamente su talento humano, su capital humano. Cuando nosotros ignoramos y pensamos que en la organización tenemos solamente personas para producir, para mantener operaciones, para seguir adelante, esperando que solamente con el trabajo, solamente con el esfuerzo diario se pueda mantener una organización y no cerrar sus Santa Marías, estamos cometiendo el error de no filiar a esas personas, de no mantener la lealtad de esas personas para que puedan, como tú bien dices, defender y blindar a la organización a través de la gente. ¿Crees definitivamente que ocurre un blindaje a la organización a través de la comunicación interna con la gente? Lamentablemente creo que es un error que se ha estado cometiendo en los últimos años en nuestro país, no solo en las empresas privadas, sino también incluso en las organizaciones políticas, en el propio Estado. Así es. Vemos organizaciones políticas que quieren que haya un cambio, pero ese cambio incluso no comienza a lo interno de su militancia, a lo interno de sus activistas. Entonces, ¿cómo lograr un cambio estructural en el país cuando tú, a lo interno de tu propia organización política, no estás haciendo lo que debes hacer, comunicacionalmente hablando, para que se lleve a cabo esas posibilidades de cambio de las cuales tú estás hablando? Eso sucede en las empresas, sucede porque en muchos casos no se presta la debida atención al tema comunicacional, al tema de poder ensamblar mensajes claves, mensajes específicos, directos, que vayan hacia los empleados, hacia tus trabajadores, hacia tu capital humano, que en definitiva son quienes mueven la empresa, quienes mueven la organización. Si tú a ellos no los tratas como tienes que tratarlos, no los tratas bien, no les das cariño, no les generas empatía, entonces ellos en definitiva no te van a poder defender. Cuando llegue un momento determinado, específico, como lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en nuestro país con la empresa privada, que muchas empresas han sido expropiadas, que muchas organizaciones han sido intervenidas por la mano del Estado, bueno, los empleados deciden, bueno, ¿cómo yo voy a defender a quien no ha tenido la suficiente empatía conmigo en un momento determinado, a quien no me ha tendido la mano, a quien no ha sido capaz de decir, oye, Jorge, sabes, tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, económicamente, socialmente hablando, y no has sido capaz de ayudar a tu empleado, de tenderle la mano? Entonces ahí juega un papel muy importante, un rol preponderante, el poder comunicacional que puede tener la organización para con sus empleados, con su capital humano. Así es. Lo que dices es muy cierto, además porque las organizaciones llevan muchísimos años siendo afectadas por un sinfín de variables, de amenazas, de presiones, han sido intervenidas, han sido expropiadas, muchas de ellas fiscalizadas, y este problema, por supuesto, afecta a toda la organización. Cuando toda la organización no actúa como ese pater family, yo doy mucho este ejemplo en las conferencias acerca de la comunicación organizacional. La comunicación organizacional se tiene que llevar como ese pater family que habla con su familia y le dice, estos son los problemas que hay en este momento en la casa. Y estamos en un estado de quiebra, estamos en un momento crítico de la familia, estamos en un momento donde el negocio está quebrando, donde las circunstancias son totalmente diferentes y necesitamos que todos actúen de manera organizada y coherente hacia el favor de las soluciones. Cuando ese pater family no se sienta con el resto de su familia, con sus hijos y le dicen, se acabó el gimnasio por ahora, se acabó el carro, tenemos que vender el carro, tenemos que dejar de pagar la universidad privada por ahora, tenemos que
cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestro modo de vida temporalmente, porque la situación que nos está arropando nos podría llevar a la quiebra definitiva. Es exactamente lo mismo que ocurre en la organización cuando esos líderes empresariales no le hablan con la verdad, con la sinceridad de lo que ocurre en la organización. Y entonces de repente muchos colaboradores ven cuál es el problema, lo sienten, lo palpan, se dan cuenta que hay problemas de materia prima, se dan cuenta que hay problemas de inventario, que ha caído el mercado de una manera tan abrupta que realmente la organización muy difícilmente logra resultados financieros para seguir manteniendo la organización. Pero sus líderes empresariales no se comunican con ellos, a hablarles cuál es la verdad del problema que están atravesando. Y por supuesto, si no le hablo a esa familia de lo que está ocurriendo dentro de mi casa, no puedo tener las lealtades, la empatía y la organización y la comunión con el problema para que las acciones estén coherentemente direccionadas a resolver la situación temporal e incluso aceptar que cambien las condiciones, porque mucho del problema ha sido que en las organizaciones, cuando no hablamos con la gente, de repente las organizaciones sindicales, los trabajadores dicen, ¿por qué va a cambiar esto? ¿Por qué no me aumentan al rango que yo espero que me aumenten? ¿Por qué nos están enviando a casa en cesantía y solamente se trabaja, por ejemplo, una semana al mes? ¿Por qué ocurre esto? Si no tienen todas las respuestas, si no tienen toda el contexto del problema, ¿cómo pueden intervenir para ayudar? ¿Cómo pueden involucrarse en el problema? Y fíjate, Mari, tú has dado en el clavo con algunos elementos muy importantes. Uno de ellos, utilizabas el término comunión, es decir, la unión de un objetivo en común que tiene que haber dentro de una organización, que se persigue, que es lo que nosotros queremos hacer, es decir, la visión de la organización, hacia dónde queremos ir. Y si no existe esa comunión, no puede existir un verdadero desarrollo dentro de la organización. Has tocado otro elemento, y la sobrevivencia. Has tocado otro elemento importante, trabajar y hablar como familia. Una empresa que no se comporta organizacionalmente hablando como una familia es una empresa que probablemente vaya hacia el fracaso. Así es, condenada. Condenada al fracaso. Así es. Así es, condenada al fracaso. Entonces, esos elementos son importantísimos para poder crear esa empatía. Adicional a eso, tú hablabas y decías, oye, en un momento específico, yo, ¿cómo no le voy a hablar con la verdad a mis empleados? Para ser familia, un padre de familia, yo tengo que hablarle con la verdad a mis hijos y decirles, mira, en este momento, como tú muy bien lo señalabas, hay privilegios que teníamos y que no vamos a poder seguir teniendo, que no vamos a poder conservar. Pero quiero que entiendas que como somos una familia, tenemos que trabajar en conjunto como familia para poder restablecer las posibilidades de seguir desarrollándonos y de seguir creciendo. Que estamos en un momento complicado y difícil económicamente, es verdad, pero que la inventiva, que el emprendimiento, que la creatividad, la innovación nos pueden permitir salir adelante, seguir adelante y poder crecer incluso a niveles inimaginables por la misma organización, porque a veces nuestra mente, la mente del ser humano se cierra a un punto que dice, no, mi esquema de trabajo es este y yo de aquí no me salgo. Y eso es un error que muchos seres humanos cometemos. Pensamos, yo no voy a salirme de aquí. Y es cuando algunos otros seres humanos deciden romper paradigmas y decir, no, lo que fulano de tal no podía hacer, yo sí lo puedo hacer. Y eso se llama romper paradigmas. Así es. Lo que algunas personas creían que no se podía lograr, yo creo que sí se puede lograr. Y se puede lograr con lo que decía antes, con innovación, con inventiva, con capacidad de poder analizar las situaciones, poder hacer un análisis de los entornos y decir, todo esto está pasando, es verdad, pero si yo logro hacer tal o cual cosa, voy a tener un resultado distinto.
Así es. Se rompen paradigmas, como tú bien dices. Es importante ahorita en las organizaciones, lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, salir de la caja, de esos procesos que quizás no funcionaban en el pasado. Yo siempre que damos las conferencias que tienen que ver con el comportamiento comunicacional en el área comercial, por ejemplo. Antes, ¿qué tipo de estrategia comunicacional teníamos en el área comercial? Casi que ninguna, porque el mercado se dinamizaba de tal manera que solamente nos sentábamos a recibir los pedidos. O sea, lo que había que hacer era recibir los pedidos, atender a los clientes y sencillamente producir para atender la demanda. En estos momentos no hay demanda. En estos momentos ha bajado el mercado de manera abrupta. Entonces, en estos momentos hay que hacer cosas diferentes, salir de la caja y entender que en este momento todos esos procesos, tal como los manejábamos antes en las organizaciones, no pueden seguirse llevando a cabo de la misma manera. Estamos hablando, amigos, de cómo la estrategia comunicacional puede salvar a las organizaciones e incluso al país. Y de eso vamos a seguir hablando en el resto del programa con Jorge Jiménez, mi invitado del día de hoy, también experto en materia de comunicación. Además, porque muy pronto, ya para el jueves 31, la próxima semana, vamos a tener un taller abierto en el Hotel Hesperia, justamente hablando de vocería empresarial. Así es, Mari. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, amigos. Ya regresamos. Vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de esas estrategias comunicacionales que pueden salvar su negocio en este momento, donde usted quizás está decidiendo cerrar Santa María. Vamos a pagar Santa María porque ya no podemos más. Quédese con nosotros para que sepa que la comunicación puede salvar su empresa.